Muy buenos días, bienvenido a Semilla de Amor en este nuestro canal, Alimento para mi Espíritu. Reiteramos nuestra cordial invitación para que te suscribas a nuestro canal de YouTube. Nosotros en nuestras oraciones suplicamos la ayuda, el respaldo de nuestro Señor Jesucristo y clamamos y pedimos según nuestra visión, según lo que nosotros pensamos, según lo que nosotros deseamos, según lo que nosotros esperamos dentro de nuestros anhelos, sueños y esperanzas. Pero nosotros tenemos que recordar que nuestras peticiones tienen un lineamiento establecido por la palabra del Señor. Y ese lineamiento es que nosotros pidamos de acuerdo a la voluntad del Señor. Entonces, la primera parte para que nosotros entendamos cómo debemos orar y cómo debemos pedir es que nosotros conozcamos la voluntad del Señor. ¿Cuál es esa voluntad y qué es lo que el Señor desea que nosotros hagamos? Cómo asumir nuestra vida, cómo tomar nuestras decisiones y cómo alinearnos dentro de esas decisiones a la voluntad del Señor. Pero hay algo importante también que debemos tener en cuenta. Nosotros podemos contar con el respaldo y la compañía del Señor cuando nosotros ejecutamos la tarea que Él nos pidió que ejecutáramos. Por eso hemos llamado esta semilla compañía y respaldo del Señor Jesucristo cuando hacemos la tarea en su nombre. Nosotros no podemos seguir imaginando o seguir pensando que nosotros podemos contar con el respaldo, con la ayuda, con la compañía del Señor Jesucristo cuando estamos viviendo de acuerdo a nuestros pensamientos, a nuestros anhelos y principalmente a nuestra carne y a nuestro deseo de complacer los deseos de nuestra carne. No podemos pretender que en nuestra vanidad, en nuestra arrogancia, nosotros podamos contar con el aval y con el respaldo del Señor Jesucristo. Por eso la palabra del Señor me dice en un tema que tiene que ver con el momento en que Pablo estuvo en Corinto. Dice la palabra del Señor. Hechos 18:7. Y saliendo de allí, se fue a la casa de uno llamado Justo, temeroso de Dios, el cual estaba junto a la sinagoga. La palabra también me dice en el versículo 8, y Crispo, el principal de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa, y muchos de los de Corinto, oyendo, creían y eran bautizados. Estamos hablando del momento en que Pablo está en Corinto. Y Pablo llega a la casa de Justo y esa casa está al lado de la sinagoga donde Pablo empieza a enseñar. Pablo enseña y Crispo, que es el principal de esa sinagoga, dice la palabra, se convierte en todos los de su casa. Y de igual manera, muchas personas que escucharon a Pablo en ese tiempo se convirtieron y creyeron en el Señor. Lo que estamos viendo aquí es que el Señor coloca a Pablo en una situación especial, en una situación en la que está cerca de una sinagoga para que pueda predicar. Está cerca de una sinagoga donde el principal está llamado a ser parte de aquellos creyentes en Cristo Jesús. Entonces, Dios está de antemano preparando un escenario donde la palabra de Pablo sea fructífera. La palabra también me dice en Hechos 18:9. Entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche, no temas, sino habla y no te calles. O sea, estando en ese proceso ya de evangelismo, Pablo tiene una visión en la que el Señor le dice que no tema y que no se calle, que siga evangelizando, porque él dice, el Señor, en Hechos 18:10, dice, porque yo estoy contigo y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Entonces, vemos que las circunstancias han venido siendo preparadas por el Señor.
justo que es un creyente temeroso de Dios. El principal de la sinagoga que se convierte y empieza un proceso de conversión de las personas en Corinto. Pero el Señor establece de manera clara para que Pablo se quede en Corinto y siga predicando sin temor, porque dice la palabra del Señor, yo estoy contigo, o sea, está contando con el respaldo del Señor. Le está brindando seguridad porque dice, nadie pondrá la mano sobre ti. Y adicionalmente le confirma que la tarea es grande, que las personas de Corinto, muchas de ellas serán convertidas al Señor y que Pablo está ahí porque las circunstancias fueron preparadas por el Señor. Si nos damos cuenta, el respaldo del Señor viene porque Pablo ejecuta la tarea. La compañía del Señor viene porque en obediencia Pablo cumple con la misión que debe cumplir. Pero nosotros en nuestra iglesia moderna, por alguna razón, creemos que los procesos de evangelismo le corresponden a los pastores, a los líderes, a los servidores, a los evangelistas, a los profetas, a todas aquellas personas que de alguna manera tienen un ministerio reconocido. Nosotros tenemos que corregir esa manera de pensar y entender que nuestro proceso de vida, el testimonio de nuestra vida cotidiana, es más fuerte que cualquier palabra que nosotros podamos decir o que cualquier palabra que un servidor puede decir. Cuando nosotros testificamos de nuestra vida a otras personas sin necesidad de estarle repitiendo versículos bíblicos, sino diciéndole a las personas, hay un Dios que me tomó en ciertas circunstancias, mi vida pasada era de esta forma, vivía en el pecado, vivía empobrecido, vivía enfermo, no sé lo que usted haya vivido. Si usted lo testifica y usted dice, un día el Espíritu Santo me tocó y alguien vino y tocó a mi puerta, alguien me habló, alguien me dijo de Cristo Jesús y yo tomé la decisión de creer en Cristo y mi vida fue transformada. Entonces, ese testimonio, lo que realmente le está diciendo a la otra persona es, si yo pude, si Dios me fue y me buscó a ese lugar oscuro que yo había creado en mi vida, también lo puede hacer contigo. Es más importante el testimonio de su vida para los demás, porque las personas lo conocen, porque las personas lo han visto, porque las personas han sido testigos de su cambio. Entonces, usted debe entender que en ese testimonio cotidiano y permanente, usted va a contar con la presencia de Jesucristo, con la compañía, con la ayuda, con el respaldo del Espíritu Santo en ese tipo de actividades testificales hacia el prójimo. No pretenda saberse la Biblia para empezar a evangelizar. Cada cosa que usted haga en su vida, hágala para el Señor y entienda que con eso está testificando de la conversión y del cambio y de la transformación que Cristo ha hecho en su vida. Recuerde, siempre, siempre será más importante el testimonio, lo que nosotros testificamos, que repetirle a un no creyente versículos bíblicos. No estoy diciendo, y soy un amante de conocer la Biblia, para mí es trascendental, pero nosotros debemos empezar en la verdad. El Señor nos mandó a ser discípulos y después a enseñar. Eso quiere decir que nosotros debemos ser testimonio de lo que Cristo hace en nuestra vida para poder llegar a otras personas. Y la palabra en el versículo 11 dice, y se detuvo allí 1 año y 6 meses, o sea, año y medio, enseñándoles la palabra de Dios. Lo que quiere decir esto es que nosotros no podemos pretender enseñar lo que el Señor, que Cristo Jesús nos mandó a hacer en corto tiempo. Nosotros tenemos que dedicar tiempo y paciencia a este trabajo. Padre Santo, Señor Dios, te pedimos, Señor, que a través de tu Espíritu Santo nos permitas entender la importancia de nuestra vida de testimonio para aquellos que no conocen a Cristo Jesús. Y saber que nuestro testimonio tiene gran valor, gran validez en los procesos de evangelismo. Que nosotros con nuestra vida transformada, testificada a los demás, nosotros podemos hacer que muchas personas lleguen a Cristo.
Las personas están necesitando a Cristo en su vida. Sea usted el testimonio que los traiga a esta nueva vida en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén.